más de Brújula Internacional. Hablábamos de mediación y tenemos aquí en el estudio al doctor Sadio Garavini. Hablábamos de la conversación entre Estados Unidos y Cuba que se realiza en el día de hoy en Washington y del punto clave, o quizás uno de los puntos claves en esta conversación, que tiene que ver con Venezuela, el reciente decreto en contra del gobierno venezolano y la advertencia de Cuba de no me van a embelezar con un acuerdo de relaciones entre nosotros si no hay buena relación tampoco con Venezuela. En este caso de la mediación, ¿cómo se lleva? Si hay posiciones tan duras quizás con respecto a un tercero que ni siquiera es el tercero en mediación. Bueno, primero quisiera decirte algo, decir que son sanciones, hay que decir, son sanciones contra 7 personas del gobierno venezolano. Porque si fueran sanciones contra el país, como lo fueron contra Irán, que utilizaron la misma fórmula jurídica, amenaza inusual y extraordinaria, ¿qué hizo los Estados Unidos? Lo primero fue dejar de comprar petróleo iraní. Ninguna compañía transnacional norteamericana puede comprar petróleo iraní. Y segundo, deja de venderle una cantidad de productos básicamente tecnológicos para su industria petrolera. Eso no se da en el caso venezolano. Eso demuestra que el tema era la violación de los derechos humanos de los 7 involucrados. De paso, también esa fórmula se utilizó en 1995, y esto es importante que lo sepan, para Colombia, un aliado de los Estados Unidos. Se aplicó la misma fórmula, amenaza inusual y extraordinaria. ¿Por qué? Para poder sancionar, o sea, tener las atribuciones del Ejecutivo sin pasar por el Congreso, para sancionar un grupo de narcotraficantes. Esto lo digo para que quede claro el punto. Ahora, en relación a lo que tú decías de la mediación, mira, Cuba en realidad va obviamente a apoyar a su principal suplidor y aliado, que es Venezuela, en términos retóricos, porque en la práctica siguen las negociaciones. Yo te diría que la negociación entre Cuba y los Estados Unidos, el caso de Venezuela, va en la cumbre. Vas a oír a Castro decir el apoyo que es un apoyo público, pero eso no va a afectar las relaciones, las negociaciones directas entre Estados Unidos y Cuba. Lo que sí sería interesante, en cambio, es la mediación, que por cierto lo ha dicho tanto Felipe González como el expresidente Ricardo Lagos, como quizá el propio expresidente Cardoso, que están llamando a que UNASUR cumpla una función mayor, que tenga mayor peso, porque el tema en el fondo no es entre Estados Unidos y Venezuela, es el tema de las negociaciones internas en Venezuela. Eso es lo que está exigiendo tanto Estados Unidos, el Papa, todos los expresidentes, que si no hay un diálogo interno, y empezando por cómo puede una democracia ser democracia si los opositores van presos. O sea, eso es una de las cosas fundamentales. No hay democracia funcionante con los líderes de la oposición en la cárcel. Eso quiere decir que no está funcionando la democracia. Y por lo tanto, eso es lo que yo diría UNASUR y la OEA podrían influir y ayudar para que las partes en Venezuela, pero empezando por el gobierno, que tiene la mayor responsabilidad, pueden ayudar. Sí, precisamente en el día de hoy el expresidente Ricardo Lagos, presidente chileno, le pidió a UNASUR y le pidió a Ernesto Samper actuar de manera más eficaz y más rápida en lo que tiene que ver con el diálogo interno. No se refiere en ningún momento a un diálogo externo con Estados Unidos, y quizás va en lo mismo que dice usted, que aquí el punto principal dentro de Venezuela o con el gobierno venezolano es justamente atender la situación interna para luego ir a quizás una mediación y un restablecimiento por completo con Estados Unidos. Ahora, ¿cómo estaríamos con el caso de Guyana? ¿Cuál sería la situación en este caso? ¿Cómo llevaríamos estas denuncias de lo que hay con respecto al territorio? Bueno, el tema de Guyana, precisamente el gobierno afirma todos los días que él quiere defender la soberanía nacional. Bueno, precisamente la soberanía nacional es lo que debería hacer el gobierno, defendiendo frente a las actuaciones de Guyana, que últimamente han sido unas actuaciones bastante agresivas. ¿En qué sentido?
Venezuela, si fuera para demostrar que hay un interés realmente resolver y defender los derechos del país, no solo en el territorio Esequibo y su proyección marítima, sino en la propia fachada atlántica del estado del Tamacuro. Porque lo que ha pasado es que Guyana ha dado unas concesiones a transnacionales para explorar exploración de hidrocarburos, gas y petróleo, no solo en la zona en reclamación, o sea, la proyección marítima del Esequibo, sino en la proyección de áreas marinas y submarinas del estado del Tamacuro, porque ha trazado una línea unilateralmente a su favor. Eso implica que efectivamente Venezuela debería, para demostrar realmente interés, no bastan otras cartas que también son útiles, sino ¿por qué no nombran un negociador a tiempo completo para el tema de Guyana, que lo requiere? El actual negociador es el embajador Roy Chatterton, que tiene 4 cargos más. Embajador en la OEA, miembro del Parlatino, miembro del Consejo de Estado, representante de Venezuela en las negociaciones de paz entre la FARC y con el gobierno colombiano. Yo pregunto, ¿cuándo tiene tiempo para ocuparse de un problema tan complejo como la negociación con Guyana, que requiere además de un pequeño equipo de funcionarios que lo ayude? Hay que hacer lobby en las Naciones Unidas, hay que actuar en la comunidad internacional, particularmente en el Caribe. Eso es el primer punto. Segundo, anunciar públicamente que la fachada atlántica venezolana no está en negociación, no está en discusión. Lo que está en negociación, según el Acuerdo de Ginebra de 1966, es la proyección de áreas marinas y submarinas y el territorio Esequibo. Por lo tanto, tercero, darle y decirlo públicamente que la Armada venezolana siga haciendo el patrullaje tradicional que siempre ha hecho en esa zona de la fachada atlántica. Bueno, recomendaciones para el gobierno venezolano, mediación internacional importantísima para resolver conflictos internos, conflictos externos, muchísimo que atender por parte de la administración actual. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, agradecida muchísimo por su presencia aquí en Brújula Internacional.